En el programa de hoy estamos hablando de las grandes construcciones. construcciones y Jorge, yo te quería preguntar justamente de eso, de lo que hablaba en la introducción, las construcciones que han generado la admiración del mundo entero hacia el Perú. Machu Picchu, Sacsayhuamán, por Dios, ¿cómo hacían eso? Es un misterio. Bueno, se sabe, pero digamos es increíble ver ese tamaño de piedras, ¿cómo hacían? Sí, no solamente esa, ¿no? Bueno, habría que ver en todo el territorio nacional, ¿no? Tienes tú Chanchán en el norte, sigue bajando, tienes Chavín de Huarta, que es extraordinario con las construcciones subterráneas. Llegamos a Lima con Pachacamac, seguimos con Nazca y Paracas, ¿no? Y después a la zona del Cusco, efectivamente. Cada región con expresiones emblemáticas, ¿no? Yo creo que lo que estaban reflejando era un momento cultural en auge, en alza, ¿no? Un momento cultural que es cortado radicalmente con la conquista. Primero es cortado con los problemas internos que hay, ¿no? Cuando llegan los españoles se encuentran al imperio dividido, enfrentado. Eso es importante conocerlo. Pero reflejaban momentos estelares culturalmente, ¿no? Ahora, el pináculo, digamos, de la arquitectura del Perú antiguo, lógicamente es Machu Picchu, es donde no solamente es la arquitectura, sino el ensamblaje de la arquitectura con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Es como si la arquitectura se fuera adaptando poco a poco al medio geográfico, y ya que nos están viendo en todo el Perú, quisiera recomendarles a nuestros televidentes la zona de Vilcahuamán, por ejemplo, en Ayacucho, en el sur del departamento, que es impresionante. Además, ahí queda el Uxnu, uno de los pocos el Uxnu es la pirámide o el trono del Inca, ¿no? Dicen que ahí había un Inti Raymi, incluso más importante que el del Cusco, porque esa era la zona donde habían estado los chancas, y justamente la victoria sobre los chancas le permitió al Tahuantinsuyo o a los incas del Cusco convertirse en un imperio, ¿no? Ahora, Jorge, los españoles llegan y empiezan a construir a la europea, ¿no? Es decir, con los órdenes clásicos y con materiales a la occidental. Pero viene el primer terremoto y las ciudades se les caen. Entonces ahí es que se dan cuenta que tienen que incorporar algunos materiales y técnicas en realidad del Perú antiguo. Exacto, ancestrales, ¿no? Para rematar lo que decíamos antes, en cada de estas ciudades exitosas que vemos ahí, que son ahora monumentos, lo que ocurre, como vuelvo a decir, es que hay una relación sabia con la naturaleza, con el material, con el emplazamiento, con el uso de las cotas del terreno, ¿no? Saber integrarse adecuadamente a los niveles del terreno, a los cursos de agua. Es decir, son expresiones maestras realmente en relación de la intervención humana, ya por ellos, con la naturaleza, ¿no? Y materiales de la zona, o en algunos casos materiales trasladados que se adaptan exitosamente, como el caso de Cuela, en la selva, como saben, no hay piedra, hay Cuela que es de piedra, ¿no? Entonces Pira traía adelante. Hay una logística ahí importante. Exacto. Además, ¿no? Hay que tener en cuenta que los españoles también usaron las piedras de los monumentos prehispánicos para construir iglesias, ¿no? Fundamentalmente iglesias, o sea, la iglesia del Cusco, parte del material de piedra de la iglesia del Cusco es de los templos incas, ¿no? O sea, hay también una, entre comillas, destrucción de lo prehispánico en favor de las construcciones nuevas, básicamente templos e iglesias. Sí, pero después también aparece un mestizaje interesante en términos de tecnología y materiales, ¿no? Un caso para mí, por familia además, muy querido es Arequipa, ¿no? Claro. Entonces tú ves que en Arequipa los españoles traen la tradición de trabajar en bloques, efectivamente. El sillar, que es esta lava volcánica, es entendida como cantera, se extraen bloques artificialmente y se empieza una construcción de características árabes o mesoárabes traídas por los españoles, que da lugar a todos los conventos, iglesias y templos en Arequipa, con sí un mestizaje cultural bien interesante, ¿no? De eso justamente te quería preguntar. Arequipa, la ciudad del sillar, que no solamente le da un perfil propio a la ciudad, Moquegua también un poco, sino le da como un color, ¿no? Porque cuando el sol en el atardecer le da como un barniz dorado a la ciudad. Explícanos un poco la importancia del sillar. ¿Qué tan buen material de construcción es el sillar? Bueno, lo primero que es gratis. Eso es la gran ventaja inicial. La cantera está ahí, tú tienes que ir, los picapederos van a las canteras y extraen el material que parece inagotable, le dan la forma que necesita. Es un material que es fácil de emular, que es plástico, tiene plasticidad.
Es un material que tiene la rigidez de la piedra para convertirse en moldes, ¿no? Tiene la dureza también de la piedra, y por otro lado es un material que es muy dúctil, es suave, tiene una plasticidad que le permite acomodarse a los movimientos telúricos, el arco, que es la forma traída por los españoles, el arco de medio punto o la bóveda, se mueve también virtuosamente con los sismos, igualmente ha colapsado, el sismo muy fuerte, claro, no resiste, ¿no? Pero a mí me provoca pensar también en una relación como terca del hombre con la naturaleza, porque tú ves que la lava volcánica, el volcán destruye la ciudad, el arequipeño decide seguir viviendo ahí, reconstruye ahí, y una especie de relación de amor-odio con el material, usa como construcción aquel material que originalmente fue el que contribuyó a destruir la ciudad, ¿no? Y se implanta en el mismo sitio. O sea, vemos nuevamente el esquema de la relación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza te la da el sillar, el material lo extraes de ahí y a partir de ahí haces la ciudad, ¿no? Con una trama parecida a la de Lima, que es también la trama de Damero, ¿no? Yo quería volver a retroceder en el tiempo. Caral. ¿Qué me puedes decir de Caral? Bueno, a Shudi habría que preguntarle, ¿no? ¿Ya? Pero Caral como paraíso, bueno, es un asentamiento muy interesante, ¿no? Sus formas circulares, igualmente el emplazamiento en el territorio, sí nos hablan de una ciudad en la que todavía hay mucho por descubrir. ¿Materiales? ¿De qué material usaban? Ahí tienes adobe y tierra. Tierra y también parte de piedra, ¿no? Hay poca piedra, mucho adobe, y al parecer fue un centro comercial, ¿no? Fue uno de los primeros grandes centros comerciales del Perú antiguo, ¿no? Sí. Esa es su importancia. A mí lo que me sorprende en Caral es el uso de las formas circulares, que son formas poco típicas en la arquitectura prehispánica, ¿no? Donde los grandes espacios, los grandes ambientes están resueltos de manera circular, ¿no? Sin conocer la rueda, paradójicamente, ¿no? Claro. ¿No? Lo que pasa es que la rueda no te sirve en los Andes, pues. Ni siquiera los españoles utilizaban la rueda para el comercio, para la economía. O sea, los productos durante los 3 siglos del virreinato se trasladaban en burros, en mulas o en auquénidos. Es decir, la rueda solo te sirve en territorios planos, por lo tanto solo en las ciudades, porque el comercio se seguía haciendo con animales. Claro, pero sin embargo, por ejemplo, las piedras de Sacsayhuamán tuvieron que rodar de alguna manera. Eso es lo que te diría preguntar, las piedras de Sacsayhuamán gigantescas, con estos empalmes tan perfectos. No, es que lo que pasa es que la rueda es simplemente una aplicación de la rotación. O sea, claro, esas piedras las iban rodando, las iban trasladando con unas rampas, con unos troncos, así era el traslado, ¿no? Y los empalmes que son tan perfectos que dicen que no puedes meter pero ni una hoja entre uno y otro. Mágicos. ¿No? Claro, no, una técnica impecable, porque ahí podemos pasar a discutir qué significan las líneas de Nazca, ¿no? Por cierto, claro. ¿no? Ahí pues la piedra emblemática es la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Ahí uno se da cuenta la gran destreza que tenían los antiguos picapedreros, por así decirlo, por ensamblar las piedras, porque hay que tener en cuenta que no utilizaban algo parecido al cemento o a la argamasa para pegar las piedras. Todo es por presión, ¿no? Y para eso necesita pues una técnica que creo que ya se ha perdido, ¿no? Claro, pero además también hay un mensaje ahí de cierta, digamos, vuelvo a decir, sabiduría que se quiere hacer, que quiere trascender, ¿no? Por el tiempo que dura el muro, porque tú te das cuenta que la construcción podría haber sido muy simple, ¿no? Simplemente piedras de 4 ángulos, 5 ángulos, qué sé yo, pero este tipo de destreza expuesta, explícita, esta destreza para manejar piedras con 8, 10, 12, si se cae hasta una de 14 ángulos, ¿no? Simplemente lo que te están indicando es esta sapiencia que hace el artesano y el arquitecto, el ingeniero del material, para poder complicarse únicamente como testimonio de su habilidad para manejar el material. Acuérdate que cuando estudiábamos en el colegio y nos enseñaban la arquitectura inca, tenía 3 características: sencillez, solidez y simetría. Esas eran las 3 características, porque si vemos la arquitectura inca es una arquitectura simple, muy geométrica, ¿no? No es, por ejemplo, como la arquitectura en piedra que tú encuentras en Centroamérica, en los mayas, en los aztecas. Es una arquitectura muy sobria, pero lógicamente con una técnica muy fina en ese sentido para acoplar el tema que a ti te interesaba, acoplar las piedras sin utilizar ningún tipo de pegamento, Claro, ¿no? a mí lo que me sorprende es que, digamos, que uno piensa que la sabiduría y todo el conocimiento tiene que ir, pues,
hacia arriba, ¿no? Creciendo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué parece que hemos perdido toda esa sabiduría y ahora es otra cosa, ¿no? Hay un desorden, hay una cosa extraña que sucede en las ciudades. Donde tú veas que ocurre un fenómeno como el que acabas de describir, es porque se ha producido algún tipo de crisis, efectivamente, ¿no? Alguna crisis que rompe con una línea cultural continua, que se traduce en la arquitectura, en el urbanismo, rompe con eso y aparece una expresión de crisis, ¿no? Que puede ser supuestamente exitosa, entre comillas, ¿no? Como la moderna, por ejemplo, podemos ir, si quieres después regresamos, pero el ejemplo sirve para ver la arquitectura moderna en el Perú y en Lima, ¿no? Es muy mala, ¿no? Muy mala a pesar de que estamos en un momento de opulencia, abundancia, el país es en un crecimiento económico, y porque tiene una expresión tan desastrosa, ¿no? Caótica, ¿verdad? distorsionada. Son construcciones que se mantienen todavía en pie, ¿no? Muy antiguas, y ahora en realidad las construcciones son mucho más frágiles, o sea, estamos como retrocediendo en vez de Pero avanzar. igual regresemos al Cusco, lo ves en el Cusco. Yo a mis amigos cusqueños siempre les decía, ¿no? Les digo, ya, que ellos lo que hacen es vivir la herencia que recibieron. Si tú comparas el Cusco moderno, ya, que es horroroso, el Cusco antiguo no tiene nada que ver. Los cusqueños viven, ¿no? Del patrimonio que es el Cusco histórico, el centro histórico de la ciudad, más los pueblos aledaños, Machu Picchu, ¿no? Y el paisaje natural. Pero el Cusco contemporáneo es desastroso, no tiene nada. Como, tú dices, como muchas ¿dónde ciudades. está la herencia? Dices tú, es la sabiduría de estos arquitectos, ¿no? Y bajas a Lima y haces exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que estoy convencido es que ahí hay un tema de crisis cultural, hay algo que está fallando culturalmente, ¿no? Y en términos de identidad. Bueno, y con eso nos tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos. Ya está.